con grandes colaboradores aquí en programa. Así que bueno, yo no voy a dilatar más este momento en clave poética, la ciencia de la poesía, y digo la ciencia porque además va aplicado todo un conocimiento maravilloso de los poetas, la poesía, y bueno, le sacan el alma, corazón y vida, como aquel vals peruano tan famoso que, que es lo que nos hace sentir Pepa Rull y Luis Pablo Núñez a través de Enclave Poética. Así que, mi querida Pepa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leonor. Pues nada, muy bien. Aquí tranquila en Granada. Y bueno, pues haciendo, pues tú sabes, muchas cosas de las que me gustan. Ahora más centrada en publicaciones, en escribir libros, en ese tipo de actividades, porque hay que dejar algo, ¿no? Por escrito para el mañana. Y ahí estamos. Y bueno, pues muy bien y encantada, como siempre, de estar contigo y con nuestros oyentes, nuestros amigos que tienen a bien dedicarnos este ratillo y escuchar un poco, ¿no? De lo que le queremos contar y de la poesía, por supuesto. Bueno, esa poesía que ustedes la acarician, la viven de alguna manera, porque también escriben, porque están investigando constantemente, tanto Luis Pablo Núñez como Pepa Rull, dos maravillosos colaboradores, investigadores, y Luis Pablo catedrático, entre otras cosas, aquí nuestra querida y reconocida Pepa Rull, en este momento especial. Y el día de hoy, bueno, por ahí la notita decía, te paso los poemas para hoy, pero la verdad es que me pasa obras maravillosas, hecha poesía. Es lo que yo siento cada vez que me ofreces la poesía, mi querida Pepa. Y aquí tenemos, bueno, lo que viene a continuación. Háblanos un poquito al respecto. El poeta... eh, Bueno, dijimos que hoy lo íbamos a dedicar a los poetas, ¿no? uh-huh, No tanto, bueno, la poesía en sí mismo, claro, está hecha por poetas, ¿no? Pero centrándonos un poquito más en la figura del poeta. uh-huh. Y para esto, pues hemos seleccionado, sabes que siempre que él, pues entre Luis y yo, o quizá él, a veces más que yo, seleccionamos los poetas y poemas, ¿no? Y esta vez vamos a compartir a un poeta de Kazajstán que sabes también que últimamente, bueno, nos ha dado un poco por tratar de difundir a poetas menos conocidos, ¿no? Porque hay tantísimos, tantísimos, pero bueno, el homenaje que podemos hacer a los poetas es eso, dar a conocer a aquellos cuya voz no es tan oída, ¿no? Uno, el otro sí que es muy conocido, que es José Saramago. Bueno, pues el primer poeta del que vamos a compartir pues su poesía, un poema en concreto, que ahora te comentaré sobre el poema, pero se llama Ulug'bek Esdaulet. Son nombres y lenguas que no nos resultan tan conocidas porque, bueno, pues son de la zona, ¿no?, del Cáucaso y en este caso Kazajstán. Este poeta, bueno, pues ha sido poeta, es poeta, dramaturgo y también es periodista, o sea, sobre todo viene del mundo del periodismo, que también comentábamos como los poetas, bueno, yo diría que más bien por desgracia, no pueden vivir de su obra, ¿no?, poética en muchos casos y tienen siempre o casi siempre otras ocupaciones, ¿no? En este caso, pues ya ves, del periodismo. Y es un hombre que ha hecho una aportación muy importante a la poesía contemporánea de su país y está recogida pues en 15 volúmenes, nada menos, o sea, muy, muy prolífico. Han sido traducidas sus obras pues a lenguas que tampoco estamos tan familiarizadas con ellas, como por ejemplo al turco, al finlandés, a lenguas, ya te digo, de la zona, y sus poemas, él ha sido traductor, ¿no?, de estos poetas en lenguas, ya te digo, en el ucraniano,
azerbaiyanos, en fin, hasta de mongoles, ¿no? Unas lenguas, ya ves, que nos pillan a nosotros un poquito aquí en España, ¿no? En España, un poquito apartadas, ¿no? Y también sus obras han sido traducidas a otros idiomas, es decir, que es un poeta pues que se ha universalizado bastante dentro del ámbito de su lugar, ¿no? De su zona, de su país. Bueno, en el 2002 ha recibido varios premios, pero mira que también decimos a veces que nadie, o que no es fácil ser profeta en su tierra. Profeta en su tierra, ¿no? Sí. Pues él sí ha recibido un premio estatal de la República de Kazajistán por su libro Kitab, que es el libro de fieltro. Bueno, el poema que vamos a compartir es un poema es muy curioso y es muy simpático porque viene a decir una realidad de lo que es el mundo de los poetas, ¿no? Que es, no, a los poetas no le preguntéis la hora, es el título del poema. Es muy realista en el sentido de ¿por qué no le vamos a preguntar la hora a los poetas? Pues porque el poeta vive en su mundo, el poeta vive en ese mundo que trasciende, claro, más allá de lo que es la realidad cotidiana, de lo que son las obligaciones del día a día, el estrés, el estar siempre, ¿no? Como con el ahora puesta, y un poeta como él trasciende a esa realidad. Y es capaz de captar, como decíamos a veces, ¿no? Esa realidad universal que está en algún sitio. Y son capaces de captarlo, pero claro, eso requiere el vivir también en parte en otro mundo, ¿no? Entonces, por eso es este poema. Y la verdad es que a mí cuando me lo pasó Luis, y yo me quedé así que, bueno, la verdad es que me eché a reír directamente, porque el caso de Luis es un poquito así. Y dije, madre mía, y él mismo dice, bueno, sí, soy un poco yo. Digo, vale, porque es así. Pero nos hace un favor, ¿no, Pepa? Buscar, ya nos hace un favor, en este caso Luis Pablo, porque imagínate indagar, el poder de alguna manera rebuscar hasta Kazajistán, buscar toda esa esencia, esa poesía, esos valores. Ya cuando algún día la entrevistes, pues te lo comentará él, pero es verdad, es una persona tan bibliófila, tan amante de los libros, y va adquiriendo libros por todos lados. Le falta gente en el planeta para seguir buscando, y me encanta, porque así nos hace también conocer, acercarnos a estos poetas y a esta gente que, como tú bien dices, están como, para mí, ¿no? Mi definición sería encapsulados en sus propias vivencias, en su tiempo. No les puedes marcar el paso a determinadas personas. Sin embargo, este hombre, con una nobleza por lo visto olímpica, pues ha dado realmente te ha llamado la atención, ¿no? Porque bueno, por lo que te dices, si lo piensas, es algo realmente curioso, porque te digo que él, aparte de su actividad profesional, él compra muchísimos libros. Y evidentemente compró un libro de poemas de Kazajistán, pero ¿por qué le resultó atractivo, digo yo, el que sea, ¿no? de un país pues que nos resulta lejano, diferente? Pero yo estoy segura de que él no sabía que dentro de ese libro iba a encontrar un poema en el cual se pudiera ver reflejado de esta manera. Por lo tanto, de nuevo, hablábamos de la magia, hablábamos de la intuición, hablábamos de cosas que suceden a veces en el universo y que no te explicas, pero parece como que nos van encaminando hacia determinados sitios, ¿no? Bien una actividad, bien un suceso o bien un reencuentro. Y la vida es ese camino, el camino de irse reencontrando y siguiendo esos pasos que de alguna forma los vas marcando sin tú a veces saber ni a dónde vas, pero a algún lugar te llevan, ¿no? Entonces todo esto pues me resulta muy bonito y realmente pues al final lo piensas, ¿no? El poeta, y bueno, y esperemos que muchas más personas, si somos capaces de vivir la vida también conectados a otros niveles, que no sea el meramente inmediato, material, ¿no? Pues nos puede llevar a muchas sorpresas agradables que nos ayudan a reconstruirnos a nosotros mismos, ¿no? Así es como lo veo.
Pues sí, es lo que te estaba diciendo, ¿no? El que haya podido rebuscar y encontrar y saborear también la creatividad de este poeta kazajo. A ver si lo puedo pronunciar, estoy un poquito lejos de la pantalla. Ulugбек Esdaulet. Así que Pues muy bueno, bien. vamos, vamos a escuchar su poesía. Y era el título, me decías, ¿no? Preguntes la hora a los poetas. Eso es. Y la voz de Luis Pablo Núñez y por supuesto la musicalización a cargo de Pepa Rull en clave poético. Poema No preguntes la hora a los poetas, del poeta kazajo Ulugбек Esdaulet. A los poetas no les preguntéis la hora. Ninguno de ellos sigue el paso del tiempo. No se puede juzgarlos y esperar que contesten. Cuando miran al cielo, mejor que no bajen la vista. Son como niños, románticos y soñadores. Viven la vida sin aprender a vivir. Pero solo los poetas pueden hacer inmortales las horas perdidas, inútiles y razonables. La vida nuestra, del alba al atardecer, consiste en cálculo de apagar en fuegos. A los poetas no les preguntéis la hora, que toda la eternidad les pertenece a ellos. Qué maravilla de poesía. Y bueno, Pepa Rull, qué maravilla el poder contar con dos grandes investigadores, tu caso y el caso también de Luis Pablo. Y obviamente en esa maravillosa comunión que son tanto tú como Luis, pues hacen posible que esto sea realmente siempre un momento muy especial aquí a través de Fórmula Hit, los días ahora, en esta parte del camino y en este tiempo, pues aquí los días miércoles, no olvidarse, ya no los lunes, los miércoles desde Fórmula Hit y con Pepa y por supuesto Luis Pablo. Pepa, qué maravilla de Muchas poesía, gracias. ¿eh? Qué maravilla de Muchas gracias poesía. por tus palabras, Leonor. Bueno, sí, a veces nosotros el gusto por la poesía y por poder difundirla es algo en lo que hemos coincidido y bueno, pues esperamos que con esto podamos ayudar a quienes nos quieren escuchar, pues a ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Y el poema efectivamente además es muy bello porque está diciendo, ¿no? La eternidad es para los poetas. Qué maravilla, ¿no? Decir que realmente una actividad como esa pues tiene lugar de manera eterna, ¿no? Bueno, es tratar de elevarnos un poco, como siempre decimos, Leonor, elevarnos, no quedarnos a ras del suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, y muchísimas gracias por tus palabras, porque ahí estamos trabajando y luchando para que la poesía sea algo mucho más cercana y más cotidiana en la vida de muchas personas y se sorprendería, o quien se anime a poner un poco de poesía en su vida, se va a sorprender de lo que le puede aportar, de lo que le puede sanar y de cómo, ya digo, te va a enriquecer, ¿no? De manera que Totalmente ahí estamos y muchísimas gracias, como siempre, por darnos la posibilidad de tener esta voz que vaya a muchas otras personas que están escuchando tu programa. Querida Pepa Rull, la agradecida totalmente soy yo, lo sabes, y bueno, este es un disfrute total para oyentes, para aquellos que nos siguen, para aquellos que de repente nos van haciendo también constancia de su participación con alguna opinión, con alguna palabra, alguna petición, inclusive, porque no estaremos atentos a cualquier idea que puedan tener. Bueno, y aquí no se ha acabado la poesía, por supuesto, y claro, viene lo que le identifica, además, yo creo, porque entre todo este tiempo maravilloso conectada con Pepa Rull y Luis Pablo. Obviamente Luis Pablo también se distingue por llevar muy bien el tema
vinculado a Portugal, ¿no? Ese puente cultural, ese puente poético que existe entre España y Portugal es maravilloso, y más cuando viene en la voz de Luis Pablo, que me supongo que será esta poesía que viene a continuación en portugués, ¿verdad? Y en español, recitado por Luis Pablo. Y bueno, de esto nos va a hablar Pepa, por supuesto. Yo te aseguro, Pepa, que no he escuchado. A mí me encanta sorprenderme en el momento del programa. Nunca me anticipo a escuchar, y ya lo sabes, siempre te lo he dicho. Así que cuéntame un poquito qué es lo que viene. Bueno, eso es señal de que confías en nosotros, Pero lo cual está muy bien. Pero totalmente y te confiada. agradecemos. Totalmente. A ver, nos vamos ahora, cambiamos, ¿no?, hacia a un poeta absolutamente conocido, portugués, efectivamente. Sí, le tenemos mucho cariño a Portugal. Y José Saramago va a ser el siguiente poema y el poeta protagonista, ¿no?, del segundo poema de hoy. Voy a hablar un poquito sobre él, para quienes no lo conozcan. Nació en Asinaga, en Portugal, pues al noreste de Lisboa, como unos 100 kilómetros, y en 1922. Es curioso que el apellido Saramago es una planta que crece de forma espontánea en el campo, y sus hojas, como salvajes, ¿no? Y sus hojas era parte del alimento, pues, de los pobres, de las personas que no tenían recursos, ¿no? Entonces fíjate qué apellido más curioso. Bueno, pues José Saramago nace en este lugar, y de una familia de campesinos con muy pocos recursos económicos, y esto a él le va a marcar su pensamiento y su forma de vida, ¿no?, en el futuro. Empezó con 12 años, entra en una escuela industrial, y se encontró ahí ya con los clásicos. Aunque era una escuela industrial, tuvo la oportunidad de acceder a lectura, ¿no?, de los clásicos, y no pudo terminar sus estudios porque, como digo, tenía que ayudar para mantener a su familia. Y posteriormente cambió ya de empresa y empezó a trabajar como administrativo en la Seguridad Social, y ella empieza a escribir novelas. Entonces es una vida, pues, en búsqueda de hacer aquello para lo que él cree que había venido, ¿no?, al mundo. Entonces, poco a poco cambia de trabajo, después trabaja en compañías de seguro, pero poco a poco va también colaborando con periódicos. De uno le echan por razones políticas, porque él va a ser una persona muy marcada por la ideología política, pero llega un momento en el que ya va a abandonar los trabajos y se va a dedicar exclusivamente a la creación literaria. Formó parte del Partido Comunista, se afilió en 1969, y cuando ya empieza a escribir novelas, bueno, pues va a haber alguna como la del Evangelio según Jesucristo, que va a ser muy polémico porque creen que es un ataque a la Iglesia Católica, y bueno, por presiones va a abandonar Portugal y se va a instalar en Lanzarote. Es decir, que escribe novelas y por supuesto también escribió mucha poesía, ¿no? Hay una historia, en Lanzarote ya se va a vivir allí con su segunda mujer. Él se divorció de su primera mujer, pero hay una historia de amor muy bonita, porque con su segunda mujer, Pilar del Río, que por cierto era de Granada, o es de Granada, se conocen en Sevilla, y ella compra una novela de él. Fíjate qué historia más bonita. Compra una novela de él y según empieza a leerla, pues se queda cautivada. Entonces le escribe, le dice que quiere verle de nuevo para conocerle mejor. Y a partir de ahí se empiezan a ver y se casan. 22 años, creo, 24 años de diferencia de edad. O sea, José Saramago ya tenía 60 y algo, y ella pues 24 años más joven. Y así duraron 20 años. Y ya cuando se va a Lanzarote va a ser ella la que esté con él. Y bueno, pues se dedicó ella era periodista, y se dedicó pues a difundir y a trabajar por la obra de su marido, ¿no? Pero es una historia bonita porque te indica, Leonor, que bueno, el amor está ahí en el mundo, en la vida,
y muchas veces pues no son las diferencias de edad lo que determina, ¿no?, que dos personas se puedan enamorar, se puedan unir. Y también Saramago nos deja un legado filosófico, y por ejemplo, simplemente para que nos hagamos una idea, alguna frase que él dejó escrita decía: el ser humano dejó de respetarse a sí mismo cuando perdió el respeto a sus semejantes. O también dijo: podemos huir de todo, pero no de nosotros mismos. Bueno, pues evidentemente fue un personaje con muchísima sabiduría. Y con respecto a su vida personal, de este matrimonio, de esta historia de amor, que no lo he dicho antes, fíjate que en 2007 vinieron a Granada a renovar sus votos, que de 20 años ya casados, pero a los 20 años renovaron sus votos y vinieron aquí a Granada a hacerlo. Y yo, como estoy en Granada, pues estas cosas me quedo con ellas, ¿no? Bueno, pues esto ha sido un poco la semblanza de José Saramago. Bueno, y no he dicho, lo importante que, claro, fue premio Nobel de literatura. ¿Cuándo fue premio Nobel? En 1980, creo que ahí es cuando le dan el premio Nobel. De manera que de una familia de campesinos, teniendo que luchar por su vida y con una educación que se la buscaba él, pues acabó siendo uno de los escritores más conocidos y más relevantes del mundo de la literatura y de la poesía de Portugal, y reconocido con el premio Nobel. Vaya. Obviamente el reconocimiento a este tremendo escritor, a José Saramago, y la semblanza, ¿no?, de parte de Pepa Rull. Yo simplemente recordaba un poquito esa puntilla que tenían entre dos premios Nobel, además, Mario Vargas Llosa y Saramago, que por ahí parece que no se caían, o no le caía bien Mario uno al otro, el otro al uno, no sé. Pero vamos. Suele pasar. Guerra de Titanes. Sí, a veces también es cierto que cuando tú vas teniendo éxito en tu vida, o un reconocimiento, a veces ese ir creciendo así te hace tener un poquito de ego, ¿no?, en muchos ámbitos de la vida. Sí. No es fácil triunfar y mantener tu ego a los niveles que deberían ser aconsejables, ¿no? Entonces es inevitable, pero en este campo y en muchos otros, que haya esas diferencias, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que está bien que cada uno opine. Hombre, ya un ego desmedido no es lo mejor, pero bueno, suele pasar. No, bueno, pero también se han rescatado momentos interesantes entre ellos dos, ¿no? Entonces, vamos, que nos quedamos con eso, siempre la presencia, además, dos genios, y dentro de lo que cabe, bueno, obviamente sus diferencias sociales inclusive, ¿no? La vida de Mario con la vida de Saramago no tienen nada que ver, y sin embargo, bueno, dos premios Nobel, así que no hay, ahí ya no hay diferencia, son lo que son. Pues buenísimos escritores, y para nosotros es un placer, como siempre, mi querida Pepa, que puedas rescatar este momento y la voz de Luis Pablo Núñez nuevamente aquí en programa para entregarnos la poesía de José Saramago. Perdona, Leonor, poema es bilingüe, o sea, es primero en portugués y después por Luis y luego por ti. En castellano, en español. En portugués Luis y en español lo recito yo. Ajá, pues ahora rescatamos esa, muy bien por la aclaración. Pues aquí está, poesía, poema Proceso de José Saramago en portugués y español. Y para ello las voces de Luis Pablo Núñez y por supuesto en el español, Pepa Rull. Escuchemos. José Saramago. Proceso. As palavras mais simples, mais comuns, as de trazer por casa e dar de troco, em língua de outro mundo se convertem. Basta que, de sol, os olhos do poeta, arrasando, as iluminem. Poema Proceso de José Saramago.
las palabras más simples, más comunes, las de andar por casa y dar a cambio, en lengua de otro mundo se convierten. Basta que, de sol, los ojos del poeta, rozando, las iluminen. Bueno, Pepa Rull, como siempre, siendo lo propio, maravillas dentro de la poesía y la musicalización. Esta vez nosotros, como siempre, encantadísimos de poder dar ese aplauso emocionado desde el corazón y por supuesto pedirles que la próxima semana haya más, mucho más, y con estas semblanzas, con estas notas especiales, con estos puntos aparte, inclusive, ¿no? Dentro de cada poesía y cada expresión que tienen estos queridos poetas. Así que Luis Pablo y Pepa, aquí la próxima semana, como siempre, ahora, desde hace muy poco tiempo, pero ya están los días miércoles desde Radio Fórmula Hit. Pepa, bueno, qué maravilla, qué expresividad y obviamente qué voces, tanto la tuya como la de Luis Pablo, en nuestro idioma y en portugués. Y Sí. Totalmente reconocibles estas lenguas maravillosas, tan cercanas a nosotros y con tanta fuerza, con tanta calidez a la vez, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que Portugal, yo te he dicho, es un país muy querido. Recuerda que Sefarad, y no nos tenemos que olvidar claro que nosotros sí. de Sefarad, ese concepto de Sefarad que los antiguos hebreos dan a llamar a la península ibérica, es España y Portugal. Es una comunión, Sefarad, sí, totalmente. No hay ni ha habido nunca fronteras entre Sí. España y Portugal. No. Tendría que decirte que, por ejemplo, hay cosas curiosas, porque bueno, ya ves que Luis, pues la verdad es que habla el portugués casi nativo. Uy, sí, qué bárbaro. Es muy, Me encanta. Y yo ahí queriendo aprender, porque Sí. es una lengua que me gusta muchísimo. Bueno, pues el apellido Núñez sí, es un apellido Núñez no sé si el origen es portugués, pero desde luego muchísimos portugueses, incluso algún Abraham Abel Núñez, rabino, y muchísimos personajes también conversos con ese apellido y no conversos. Quiero decir que yo no lo sé, él es de Madrid, su familia es española, pero tú sabes que nosotras siempre tenemos esa visión un poquito más allá, ¿no? Y yo creo que la herencia está ahí, la herencia de nuestros antepasados, y de alguna forma llega a nosotros. Y me parece que no es casualidad que él pueda dominar una lengua como el portugués y hablarla tan bien y pronunciarla tan bien, y que su apellido tenga esa historia, ¿no? Yo creo que por ahí algo tiene que haber. Entonces seguro que sí. Es así, el amor por un lugar y por su lengua y por un lugar te viene determinado por muchas cosas, pero parte de ellas quizás ni la conocemos. Sin embargo, hay sitios, ¿verdad?, que dicen, yo me siento muy a gusto ahí, yo me siento como en casa, pero no sé por qué. Bueno, pues alguna razón hay a nivel de nuestro origen y de nuestros antepasados. Increíble, Pepa Rull y Luis Pablo nos emocionan, nos hacen sentir la poesía. Y es que a veces me emociono y ya no sé cómo pronuncio de la emoción. Y bueno, decirles que muchísimas gracias, que la próxima semana están aquí desde Fórmula Hit. En un momento ya Cesario Jarabo me está haciendo un llamado, ya le toca, es el turno para un momento con la historia, un maravilloso investigador, catedrático, generoso, amigo de la cultura y que también nos está brindando momentos inolvidables aquí en programa. Luis Pablo, Pepa Rull, la próxima semana aquí en Fórmula Hit y como siempre, Pepa, un abrazo inmenso y será hasta el próximo miércoles. Igualmente, un abrazo muy grande para todos, para ti, de parte de los dos, como siempre, y hasta muy pronto. Hasta pronto, hasta la próxima, la próxima semana. Es que hay que aclarar hasta dentro de 15 días, porque nos engolosinamos con ellos.